buenas tardes. El Colegio Colombiano de Psicólogos Colpsic les da la bienvenida a esta su casa. Soy Tatiana Manrique, directora de Campos, Programas y Proyectos del Colegio Colombiano de Psicólogos. Hoy seré su anfitriona y una vez más nos reunimos a este evento, la tercera tertulia en la Biblioteca Rubén Ardila del colegio, evento que mes a mes venimos desarrollando. Hoy saludamos a todos nuestros asistentes presenciales y a todos ustedes que están conectados acompañándonos a través de este Facebook Live. Hoy 21 de junio realizamos el miércoles de tertulia y estaremos conversando sobre las dificultades de aprendizaje en procesos lectoescritores con la colaboración de la editorial Junti Psychometrics, con quienes tenemos acuerdos de cooperación en beneficio de todos nuestros colegiados. Y hoy nos han traído una figura muy especial, el profesor Jesús García Vidal, quien es español, es doctor en educación y se ha desempeñado como profesor en el departamento MIDE de la Universidad de Sevilla. Él es autor de 3 pruebas muy especiales de las que vamos a estar conversando hoy, las pruebas Evalúa, Evalec y Evamat. Y para esto la moderación nos va a estar acompañando Catherine Lancheros, que es nuestra subdirectora nacional del campo de Evaluación, Medición y Estadística Aplicada. En este momento entonces presento a Catherine, ella es psicóloga, magíster en psicología y máster en metodología de la investigación, y quien va a estar haciendo estos comentarios. Vamos a estar conversando sobre algunos aspectos que nos va a estar hablando el profesor Jesús, contextualizándonos sobre el proceso lectoescritor y sobre lo último que se está trabajando en investigaciones. Entonces, sean todos bienvenidos a esta tertulia sobre las dificultades y la evaluación de la comprensión lectoescritora. Catherine, profesor, tenés la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias Tatiana por la invitación, gracias a todos, estamos aquí conociéndonos, iniciando esta espectacular jornada que tendremos esta tarde. Y bueno, te doy la palabra a Jesús para que inicie. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Yo creo que antes de conversar sobre distintos elementos variables de la evaluación y de las dificultades de la lectura, de la lectoescritura, creo que es bueno contextualizar un poco cuál es el punto de partida del que, en el caso de mi equipo y de mí, de donde partimos para elaborar esos instrumentos que hemos ido elaborando a lo largo de toda mi vida profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de lo que sería el contexto de contenidos o de objetos, podríamos decir que nosotros nos situamos dentro de la visión que en los últimos años se ha desarrollado por la OCDE y por la IEA, en los estudios PIR y los estudios PISA, en el sentido de entender que la competencia lectora y la competencia escritora hay que verla en el marco de la competencia comunicativa, en concreto desde el punto de vista de la comunicación escrita. En realidad, sobre todo para no caer en un planteamiento excesivamente clínico de ver los trastornos de la lectura y los trastornos de la escritura como algo que tiene que ver con la comunicación en general, porque solo tiene que ver con la comunicación escrita. De hecho, hay muchas personas que no tienen ningún problema de comunicación oral, no tienen ningún problema de comunicación no verbal, pero tienen un gran problema en esta subcompetencia comunicativa, y esto es una cuestión fundamental. O sea, tenemos que ver los trastornos de la lectura como un trastorno de la comunicación escrita. ¿Vale? ¿Qué ocurre con los estudios internacionales que yo acabo de analizar antes o de mencionar? Los estudios PISA y los estudios PIR. Y sus conclusiones sobre la lectura y sobre la lectura, porque no tratan nada más que la lectura, analizan los niveles de comprensión lectora en numerosos países, como Colombia y España. Creo que son como 98 países o 99 países los que han participado en la última edición. Pero a pesar de sus valiosas aportaciones, que yo creo que nunca se han producido aportaciones tan importantes como las que hace PISA y como las que hace la IEA, lo que ocurre es que esos datos son muy interesantes para un análisis comparativo.
pero desde el punto de vista del diagnóstico y del tratamiento de las dificultades de aprendizaje es muy poco útil. Porque quiere decir, Jesús, que estamos partiendo como de una base conceptual distinta. Claro, por eso quería yo situarme aquí, es decir, yo quería situarme desde dónde partimos nosotros para hacer lo que hemos hecho, porque no partimos exclusivamente, claro, todo el mundo dice, es que lo importante es la comprensión lectora, pero a la comprensión lectora se llega por un camino, y es un camino además muy largo, o sea, un chico termina de comprender alrededor de séptimo o octavo año de la escolaridad obligatoria, pero empieza a leer cuando está en 4 o 5 años. Entonces, no tener en cuenta algunas cuestiones, 3 cuestiones que a mí me parecen fundamentales. La primera crítica que nosotros hacemos a los estudios internacionales sobre esto es que, por ejemplo, dentro de la comprensión, al menos hay 3 tipos de procesos diferentes. Y solo se habla de la comprensión lectora, como si fuera un único proceso, y eso no es verdad. Hay 3 procesos, uno que es la comprensión superficial, la comprensión literal, como ustedes le quieran llamar, es decir, se trata de cuando la gente comprende lo que hay en un texto, lo que dice un texto. Pero luego hay un segundo nivel de comprensión, que es la comprensión global o la comprensión crítica, que es aquella que hace que el sujeto tenga una posición sobre el contenido y sobre el formato. Es decir, y relacione las distintas partes del texto. Y finalmente están los procesos metacognitivos de autorregulación lectora, que es cuando ajustamos nuestra propia conducta lectora de acuerdo con lo que sabemos de la lectura. Todos los presentes y los no presentes a través de las redes saben que cuando uno tiene dificultades en la lectura y no entiende bien un texto, por ejemplo, te lo autolees. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a oír el texto y como consecuencia de eso lo vas a poder entender mejor. Claro. Ese es un mecanismo de autorregulación lectora. Usted cuando lee un texto, de manera previa, sabe o calcula o hace previsiones de lo que va a decir. Esos procesos no están recogidos en los estudios internacionales. Entonces, nosotros tenemos en cuenta esto. La segunda cuestión importante para nosotros es, perdón, que se ha ido a la siguiente. Incluso tú señalabas ahorita, a veces inician desde los 4 o 5 años, pero puede que inicien antes, ¿verdad? Claro, Con la lectura que claro, hacen sus padres, claro, digamos, cuando claro. inician. En España, por ejemplo, la mayoría de los niños en estos momentos se inician a los 3 años la lectura. Porque la lectura no tiene por qué tener un límite de edad. Un niño, lo que pasa es que tampoco hay que tener, o tampoco hay que ser obseso con esto de comenzar la lectura pronto. Pero un niño, por ejemplo, con 3 años, ya empieza a interesarse por el mundo impreso. Y te pregunta, bueno, cualquiera que tenga hijos, yo tengo 5, tengo 5 y los he criado a los 5, y cualquiera que tenga hijos sabe que los hijos preguntan, ¿y esta qué letra es? ¿Y aquella qué letra no es? Entonces, ¿qué sentido tiene que durante todo el periodo en que ha estado el paradigma de la madurez escolar detrás de nosotros, se haya negado a los niños el acceso a los elementos del impreso o de lo imprimido, que se puede decir de las dos maneras? No tiene ningún sentido. Claro, y se empieza a asociar incluso desde la imagen, ¿no? Claro, claro, y lo primero que debemos hacer es enseñar a los niños a leer las palabras como imágenes, su nombre, el nombre de sus padres, el nombre de su calle, el nombre de su pueblo, porque además los niños lo aprenden aunque no se lo enseñemos. Y ahí empieza Claro. ese proceso natural que luego... Claro, y eso es lo que se llama ahora mismo en investigación la lectura emergente. Y una cosa importante a este respecto, luego hablaremos de la lectura emergente, cuando antes de leer, los niños aprenden ya procesos que en el pasado se quisieron plantear como si fueran factores madurativos de la lectura y que en este momento sabemos que son procesos de la lectura. Es decir, cuando un niño aprende a segmentar las palabras en sílabas, es que eso hay que hacerlo cuando se lee. Entonces, no es un proceso previo, es un proceso que hace claro. parte, y que inicia. Y la síntesis fonémica igual. No es un proceso previo, es un proceso de. ¿Vale? Bueno. Mira, la segunda cuestión que nosotros planteamos en los estudios internacionales y por lo que nuestras pruebas se ajustan a un modelo que asume esta segunda crítica, es que entendemos que en los estudios internacionales solo se llevan a cabo procesos, o sea, solo hace referencia a los procesos de alto nivel, a la comprensión lectora, que son procesos saturados de procesos metacognitivos. Pero en la lectura, a lo largo de la evolución de la lectura,
hay procesos de bajo nivel. Un niño cuando lee tiene que descodificar, y eso no es un proceso de alto nivel. Claro. Un niño cuando lee automatiza y lee con exactitud, con fluidez, etcétera, que igualmente son procesos simples, son procesos sencillos, que se automatizan además y ni siquiera somos conscientes. Y en tercer lugar hay procesos pragmáticos. Estos procesos, esta diferenciación de procesos no se hace en esos estudios y a nosotros nos parece erróneo. Y aquí tienen la siguiente transparencia, pueden ver un ejemplo de la cantidad de procesos que no se tienen en cuenta en los estudios PIR, o en los estudios que tienen solo la comprensión lectora. Como mucho atenderían a los que están en azul. Los verdes no son atendidos, pero ¿cuántos niños conocemos que se atascan en la decodificación de palabras? ¿Cuántos niños conocemos que se atascan en la fluidez? Mire, yo les aseguro que la mayoría de los chicos y chicas, de las personas en definitiva, que se atascan en los procesos o que tienen dificultades de la lectura, sus dificultades arrancan en un elevado porcentaje en primero de primaria, cuando acceden a la lectura. Porque lo primero que se ataca es la descodificación. El segundo, que llama la atención, es la automatización de los procesos lectores. Es decir, el aprendizaje de la fluidez. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta diferencia? Mira, porque la descodificación mal que bien se enseña. Es decir, a todos los niños le enseñamos a descodificar. Pero sin embargo no se lee en voz alta en las escuelas. Incluso yo he visto muchas escuelas donde dicen, no, la lectura es en silencio. Miren ustedes, esa es la barbaridad más grande que se ha hecho durante la enseñanza de la lectura. Porque la única manera de aprender a leer y la única manera de llegar a la comprensión es teniendo fluidez, expresividad y velocidad adecuada al objetivo de la lectura. Y eso se aprende por imitación. Nadie aprende a leer fluida y expresivamente sin imitar a otro. ¿Qué sentido tiene la lectura en silencio? Es que no tiene ningún sentido. Y miren ustedes, cuando a la gente no se le da expresividad, fluidez y velocidad adecuada, porque no se trata de leer rápido, sino de que la velocidad sea adecuada al objetivo que yo tengo de la lectura. Si yo estoy buscando una información, mi velocidad debe ser muy alta, pero si estoy intentando comprender una relación entre dos variables, tiene que ser lenta. Entonces, este proceso es el que posibilita la primera estrategia que utilizamos todos para comprender, que es leernos subvocalizadamente el texto que nos está costando trabajo leer. Vuelves a leerlo y te lo vas casi dictando. Si no tiene fluidez y expresividad, no lo vas a entender. Y finalmente, fijaros bien, también, por ejemplo, con el tema de la introducción y la recuperación de las palabras del léxico ortográfico. Es decir, en nuestro cerebro existe un almacén de las palabras que sabemos escribir. ¿Qué sentido tiene que eso no esté dentro de la lectura y de la escritura? Cuando resulta que las faltas de ortografía vienen derivadas de ausencias en el léxico ortográfico. Claro. Entonces estamos desconociendo muchos procesos allí, centrándonos solamente en esos tres elementos que nos señalaban. Claro. Y ese es el reporte de una u otra forma que tenemos, pues, de cómo están los procesos de comprensión de lectura de nuestros niños y de nuestros estudiantes. Y la tercera crítica que nosotros asumimos, y con esto un poco llegamos a un momento de cambio en la exposición. La tercera crítica es que estos estudios no consideran nunca la evolución lectoescritora. Es decir, siempre tienen como análisis, como contenido final de su análisis, la comprensión lectora. Es decir, la comprensión que un niño tiene, en concreto en los estudios PIR cuando tienen 9 años, y en los estudios de la OCDE, los PISA, cuando tienen 14. Y claro, nosotros decimos, pero eso no tiene ningún sentido que no se tengan en cuenta los procesos que antes hemos mencionado y los procesos evolutivos de la lectura. Porque lo que caracteriza, por ejemplo, a lo que nosotros llamamos la lectura emergente, son los precursores de la lectura. Lo que caracteriza a la iniciación lectora son los procesos de acceso al léxico. Lo que caracteriza a la lectura intermedia es la automatización lectoescritora. Y lo que caracteriza a la lectura avanzada es la comprensión y la racionalización. Aquí sí coincidimos con ello. En este último. Claro. Claro, pero todos esos precursores, cuando no los tenemos en cuenta, también es difícil intervenir. Claro, claro. Y precisamente de eso trata la última transparencia, en la que damos un giro terminamos con lo que es la contextualización.
O sea, la contextualización de las dificultades lectoras, aquí vamos a acabar y vamos a empezar con cosas específicas. Por ejemplo, en el caso de la evolución lectoescritora, ¿qué ocurre? Que en la lectura emergente, pues vemos que hay fundamentalmente tres grandes precursores. Uno que es la conciencia fonológica, otro que es la velocidad de nombrado, y otro que es o de denominación, y otro que es el conocimiento de las letras. Miren ustedes, estos tres procesos participan de la lectura, son procesos de la lectura, no son procesos previos. Se dan previamente, pero forman parte de la lectura. Entonces, ¿qué sentido tiene que esto nos enseñe en las escuelas preescolares, en los niveles preescolares? No tiene ningún sentido. Pero claro, esto no es enseñar a la gente que la M con la A es más, porque en sentido literal sería mea, no más. Pero bueno, esto se trata de que los chicos adquieran las competencias. Esto todo es lenguaje oral, esto todo es lenguaje oral y por lo tanto no tiene por qué tener nada que ver con la lengua escrita. Es decir, yo no tendría por qué dar ninguno de estos precursores con la lengua escrita. Esto todo es lengua oral. Lo mismo, y esto añadido al conocimiento visual de las palabras más familiares para el niño. En el segundo nivel, cuando los chicos se inician en la lectura de manera sistemática, en la mayoría de los países suele estar, dependiendo de los colegios, porque los colegios privados de muchos países, con buen sentido, adelantan la enseñanza de la lectura. Claro, pero nos hemos llevado como 40 años diciendo que era malo que los niños aprendieran a leer antes. Todavía hay alguno que lo dice. Es que enseñar precozmente la lectura produce dislexia. Así de gente lo dice. Y eso es una auténtica barbaridad. Es decir, porque no, claro, no se trata de martirizar a los niños con el aprendizaje de un sistema silábico. Se trata de facilitar la lectura mediante aquellos procesos componenciales de la lectura que van a facilitar luego el acceso al léxico. Que son, pues, trabajar el almacén de fonema, el almacén de grafema y el análisis y síntesis del fonémico, el que permite escribir por la vía indirecta de lectura. En tercer lugar, los procesos de automatización, que luego si hace falta y finalmente la comprensión de texto, que es en lo que nosotros coincidimos con los estudios PISA, pero los tres procesos anteriores también creemos que deben ser evaluados. Por eso nuestra batería atiende desde los 4 años hasta los 17. Para poder identificar los procesos emergente, inicial, intermedia, y ya empatar pues en esa etapa avanzada con los estudios PISA. ¿No? Y sobre todo para adelantarnos a las dificultades. Es decir, no tiene sentido que alguien fracase en primero de primaria y no se le trata hasta que no esté quinto. Lo lógico es que hubiera una evaluación procesual de los niños que aprenden a leer. ¿Cuándo? Yo la haría todos los años. Es decir, yo incorporaría como un examen normal, si no nuestras baterías, algo que se parezca. Porque yo no digo que haya que hacerlo con mis baterías, yo digo que hay que evaluar los procesos que los niños están aprendiendo para ver si lo aprendieron. Porque claro, decir que unos niños tienen un mal nivel lector, para eso no hace falta hacer una carrera. Lo pones a leer y compruebas que lee mal y dice, este tiene mal nivel lector. No hace falta hacer 4 años del grado, ni posgrado. Con verlo leer tenemos suficiente. Entonces, es muy importante, por ejemplo, yo de verdad les digo, ustedes hagan el ejercicio siguiente. Tomen a un alumno que esté en 7º, 8º o 9º, que tenga dificultades de la lectura y arrastren su historia escolar a ver cuándo empezaron las dificultades. Les aseguro que en más de un 50% empezaron en primero y segundo de primaria. Muchas veces es una información que se queda en el aula, ¿cierto? Claro. Se queda en el aula. Pero cuando se analizan los datos científicamente se ve claramente que la mayor parte de la gente que fracasa en la adquisición de la lectura avanzada, de la comprensión de texto, en realidad sus problemas se alojan acá. Y por eso además, porque miren ustedes, las personas que tienen trastornos específicos de la lectura, la llamada dislexia, se caracterizan precisamente por un trastorno de tipo fonológico que empieza en las edades más tempranas, empieza con la lectura emergente. Y que generalmente se identifica solo con algunas escalas bajo el contexto clínico, claro, ¿verdad? Pero pues que no nos permite ver justamente esa evolución. Y no vinculados con la escuela, que es lo importante. Es decir, un diagnóstico de las dificultades de carácter clínico apenas tiene importancia, no tiene ningún sentido. Porque algo que tiene que ser fundamental
es que esto que estamos hablando, estos procesos que estamos hablando, se conviertan en criterios diagnósticos. Es decir, cuando en nuestra batería un alumno sale de un alumno que esté haciendo 4 años, 5 años o primero de primaria, sale con una escala deficiente o unos procesos de la escala de acceso al léxico o de la escala de comprensión sale deficiente, a ese chico no tiene sentido que esperemos más tiempo. O sea, si alguien, por ejemplo, que tiene 5 años, que va a empezar a leer, no tiene conciencia fonológica, miren ustedes, no tiene sentido seguir esperando. Pues si para leer va a necesitar la conciencia fonológica. No tiene sentido esperar a decir, no, es que no se saben los nombres. Yo he escuchado, a mí ha habido profesores a lo largo de mi vida que cuando yo le he preguntado qué le pasaba al chico, me decían, es que no sabe leer. Digo, bueno, pero ¿conoce las letras? Dice, hombre, si conociera las letras sabría leer. Mire usted, eso no tiene sentido. Yo puedo conocer las letras porque las letras son objetos y no saber leer. Lo que sí es necesario es que yo conozca, para leer tengo que conocer las letras. Claro. Pero al revés no. Al revés no funciona. Muy bien, muy interesante todo lo que vamos aquí retomando contigo, Jesús, para poder como ver este proceso, justamente, y no verlo como un proceso, no solamente como un resultado, que es lo que termina pasando, o sea, por en ejemplo, muchos escenarios. en los alumnos que están en 4 o 5 años y primero de primaria, o sea, preescolar y primaria, siempre vamos a encontrar las mismas dificultades. ¿Por qué? Porque mire usted, estos son los procesos de la lectura en este nivel y son los procesos que se evalúan. Entonces, nuestras baterías, por ejemplo, ¿qué hacen? Pues determinar si tiene dificultades en el principio alfabético, es decir, con el uso de las letras. Si tiene dificultades en la conciencia silábica, si tiene dificultades en la velocidad de nombrado y si tiene dificultades en habilidades psicolingüísticas, especialmente la más llamativa o la más importante es la recepción del lenguaje. Esas 4 cosas son las que va a detectar nuestra batería. No va a detectar que el niño lee mal ni que lee bien. Obviamente, y luego podemos ver el tema del análisis normativo y el análisis criterial, porque nuestras baterías atienden tanto al análisis normativo como al criterial. ¿Qué ocurre? Pues para hacer una batería de carácter criterial hay que haberla diseñado como tal antes. Tú no puedes hacer un análisis criterial con una batería que no sea criterial. Que no tengamos claros con qué criterios los vamos a valorar. Claro. Entonces, sí, que sí. No, te iba a preguntar, entonces acá, claro, en cada una de estas dificultades y cada uno de estos elementos que ustedes han ido seccionando, viene como del trabajo de investigación que también han realizado. Claro, obviamente. No sé si parten como, tú decías, nos separamos un poquito, ¿cierto? Donde llegamos con las evaluaciones internacionales, pero retomamos qué elementos o qué bases Otras investigaciones, es decir, nosotros lo que hemos hecho ha sido... especialmente para nosotros fue especialmente fructífera el periodo de los años 80 en los que la psicología cognitiva aportó tantas cosas. Es decir, tengan en cuenta que en el campo de la lectura, que es el que estamos tratando ahora, hay 100 investigaciones por cada una de las que hay en el terreno de las matemáticas. Entonces, ahora mismo en el campo de la lectura, cuando yo oigo a algunos profesionales que se dedican a esto, decir, bueno, que no está claro, miren ustedes, hoy se sabe de la lectura casi todo. Casi todo. Es decir, estos son las dificultades de los alumnos que tienen 4 y 5 años. Y las que tienen primero y segundo son estas que vienen a continuación. Y nada más que hay estas. Es decir, no es que haya otras, es que no hay más. Es que los chicos se atascan en los procesos que realmente tienen dificultades. Porque claro, hay por ahí una afirmación muy gratuita, en mi opinión, que es aquella que dice, no aprendió a leer porque tiene la autoestima baja. Perdón, es al revés. Se baja la autoestima cuando no se aprende a leer. Pero porque alguien tenga la autoestima baja no tiene dificultades de la lectura, vamos. Y eso se lo garantizo yo. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que alguien que lee mal, como se compara con sus pares, pues se le baja la autoestima. O no aprendió a leer porque le falta motivación. Perdón, la motivación también es un elemento consecuente, no es previo a la competencia. Claro, tú dejas de tener motivación cuando ves que no tienes resultados. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son los problemas de un niño que está aprendiendo a leer?
Pues fundamentalmente tiene 4 problemas. O mire usted, o tiene un problema en el almacén de fonemas, es decir, el almacén de fonemas lo tiene incompleto, le falta algún fonema. O tiene una dificultad en el almacén de grafemas, es decir, le falta alguna letra. Y por lo tanto puede confundir fonemas y grafemas en la lectura y en la escritura, porque le falta. Pero no porque los haya invertido, como se decía desde el enfoque de la madurez escolar. No tiene nada que ver. Un niño cuando confunde la D con la P, no es porque lo vea al revés, girado, sino porque uno de esos fonemas no los tiene. El que confunde lo tiene, y el que no lo dice es el que le falta. Claro. Entonces, fíjese qué fácil es resolver el problema del tratamiento de estos chicos. Entonces, el tercero son las irregularidades en las reglas de conversión. Hay niños que asocian un fonema a un grafema de manera errónea o al revés, en la escritura. Y finalmente, las habilidades de tipo fonológico. Es decir, esta va a ser una constante, fíjese, si hay una cosa que sea siempre, que se dé siempre, en los sujetos que tienen dificultades específicas de la lectura, los llamados disléxicos, es que siempre van a tener un déficit fonológico estructural. No solo en la conciencia fonológica, porque claro, la conciencia fonológica se termina desarrollando. Y un niño con 13 o 14 años difícilmente no es capaz de hacer segmentación silábica. Pero eso no quiere decir que procese fonológicamente igual que el otro, porque procesa más lento. La clave una de las claves básicas de la lectura, especialmente hasta quinto o sexto de primaria, es cuidar el aspecto fonológico. Tanto el aspecto fonológico de conciencia como el aspecto fonológico de velocidad de nombrado. La velocidad de nombrado es una habilidad que en los últimos tiempos, en las últimas investigaciones, aparece cada día más como un elemento transversal de la lectura. Le pasa como las habilidades fonológicas de descodificación. Es decir, y la velocidad de nombrado en realidad es el proceso que permite a los chicos acceder al léxico semántico de su cerebro de forma directa. Entonces, se entrena y se evalúa haciendo denominaciones, enumeraciones de las cosas que tiene delante. ¿Qué es lo que ocurre? Porque se debería hacer por lo menos en 3 niveles diferentes. Si tenemos un chico que tiene dificultades, debería hacerse primero con objetos y elementos comunes, después hacerlos con objetos que sean números, letras, colores, algo que sea un poco más, y finalmente con pictogramas. Pues un poco lo que tú nos señalabas de la evolución, ¿no? De esa evolución del proceso y de lo que va alcanzando cada uno de las etapas. Y es que estamos ya con los alumnos en segundo, pero es que si pasamos a la siguiente, porque todavía esos factores que hemos mencionado antes, muchos estudios del pasado sí lo han tenido, menos el de velocidad de nombrado, que es bastante nuevo. Las demás sí han sido, por lo menos desde hace 20 o 30 años, objetos de estudio. Pero cuando llegamos a los procesos de automatización lectora, que yo creo que es donde más alumnos se atascan con dificultades, es decir, el mayor porcentaje de alumnos que se atascan en la escuela no es en la iniciación lectora. Y hay una razón para ello, y es que en la iniciación lectora, mal que bien, se enseña. Lo que voy a explicar, los procesos que voy a explicar ahora no se enseñan. Entonces, lo inaudito, o sea, a mí cuando a veces yo he contestado, reconozco que soy bastante irónico, pero a veces me han dicho, no, es que lo que pasa es que este chico tiene dificultades en la lectura por lo que sea. Y yo le pregunto, bueno, ¿y cómo lees con él? Dice, no, él lee solo. ¿Por qué? Porque hay una idea muy generalizada que la lectura se aprende leyendo. Miren ustedes, eso es una barbaridad de dimensiones estratosféricas. La lectura no se arregla leyendo. El niño que lee mal, si lee solo, va a leer mal toda su vida. ¿Quién se lo va a arreglar? Entonces, aquí hay un elemento fundamental y es para automatizar la lectura de tal manera, que el chico pueda dedicar sus recursos mentales a la comprensión, es absolutamente fundamental automatizar los procesos de descodificación. Y eso se enseña por imitación. O sea, nadie tiene fluidez lectora, expresividad lectora y velocidad lectora si no ha imitado a alguien. Miren ustedes, este problema se arregla haciendo que los niños lean en voz alta, con distintas estrategias lectoras para que no se aburran, en voz alta en clase, 10 minutos diarios. Ya no hay más problema.
Y además, estas habilidades son las que van a posibilitar la comprensión. No lo olviden. Es decir, nadie comprende un texto si no tiene expresividad lectora. Pero no tiene que escuchar, tiene que leer con él. Al tiempo o detrás. O sea, fundamentalmente se utilizan 3 tipos de estrategias, ¿vale? O se pueden utilizar 3 tipos de estrategias. La primera es textos que van ampliándose. Hoy con los computadores esto es muy fácil de hacer. El perro que está en la puerta, el perro de mi padre que está en la puerta, el perro de mi padre que está en la puerta que salió corriendo. Bueno, pues si usted lee esas 4 frases seguidas, y las lee muchas veces, cada vez más larga, se le va a generar un léxico ortográfico, porque todo esto es problema del léxico ortográfico. Un léxico ortográfico que le va a dar fluidez, pero además le va a dar entonación. Es decir, le va a ser su lectura prosódica. Va a tener prosodia en su lectura, va a tener expresividad. Y si usted regula la lectura y lo hace más rápida y más lenta, va a tener además la posibilidad de alargar o de elevar la tasa de lectura por segundo o disminuirla, en función de cuál sea su objetivo. Entonces, absolutamente fundamental, la segunda tipo de actividad es tomar a los alumnos, por ejemplo, y que lean al mismo tiempo que otro. Puede ser al mismo tiempo que su profesor y leer los 27 juntos. Claro. ¿Por qué no? Porque generalmente se trabaja de manera aislada, ¿verdad? Y eso no tiene sentido. Tenemos una dificultad de aprendizaje. Como tiene una dificultad de aprendizaje, que lea solo. El peor camino. Entonces, deberían de leer juntos o con un tutor. No hace falta que sea el profesor. O sea, un padre también puede arreglar a su hijo los problemas lectores, siempre que haga esto que le estoy diciendo. Un día que utilice el sistema, la estrategia que he dicho, otro día que utilice la lectura compartida al mismo tiempo. Y otra que utilice la lectura en espejo. Primero leo yo y después lees tú. Pero el mismo texto. El mismo texto y de la misma manera. Y fíjense en una cosa muy curiosa. La mayoría aplastante de los niños, si se equivoca, se les hace repetir. Pues a la tercera vez lo leen bien. Pruébenlo con sus hijos, o los al lado. Entonces, se trataría, fijaros bien, de hacer actividades que fueran entretenidas 10 minutos o 15 minutos al día. Y estaríamos eliminando casi el 50% de las dificultades. Esto es tremendo. Ahí es donde las actividades pues, que se generan, ¿cierto?, para precisamente superar un poco estas dificultades, deben ir de la mano de la evaluación, ¿verdad? Claro, lógicamente, porque claro, esto es muy importante, además de una evaluación que yo insistiría en la idea de que tenga que ser una evaluación de los procesos, que no sea una evaluación del sujeto. O sea, porque muchas veces la evaluación psicológica y psicopedagógica que se hacen de los alumnos con dificultades son evaluaciones de los sujetos. Se trata de saber si el sujeto es bueno, malo, regular o en qué categoría se encuentra o en qué percentil está. Como hacen los pediatras con los niños con la altura, pues igual. Yo, en mi opinión, cuando se trata de competencias concretas, y me daría igual estar hablando de esta competencia o de cualquier otra, o sea, yo he trabajado sobre todo la competencia lectoescritor y la matemática, pero valdría también para cualquier competencia, también en las competencias profesionales. Es decir, si yo estoy evaluando las competencias profesionales de alguien, debería evaluar los procesos que conforman esa competencia. Y claro, esa es una cosa que, si bien es una cosa relativamente moderna y se ha hecho a partir de los estudios de la OCDE sobre la comprensión lectora y a partir de los estudios del Instituto Europeo de las Competencias, del proyecto de SECO, que en Europa estableció que hay, no sé si 8 o 9 competencias básicas a partir de las cuales se desarrollan todas las demás. ¿Vale? Entonces, partiendo de ese punto, yo entiendo que la evaluación tiene que ser de carácter criterial, es decir, tiene que hacerse una evaluación de los procesos que debería tener o que no tiene. Y en el fondo, habría que hacer, la evaluación me debería de proporcionar un perfil del sujeto en el que tuviera qué procesos son fuertes en ese alumno, qué procesos tienen un nivel medio y qué procesos tienen un nivel bajo. Y miren ustedes, sorpresa, el tratamiento ya está hecho, ya está diseñado. Porque ya lo hemos valorado antes, ya hemos identificado por dónde es el camino. Y hemos identificado cuál es el tratamiento. Porque claro, algo que ocurre mucho en la escuela, mucho, yo estoy seguro que en Colombia también ocurre, es que hay chicos y chicas que sacan el mismo porcentaje en una prueba. Y se dice, y es una de las transparencias que yo tenía preparada, era precisamente de ese estilo, referido a eso.
A ver, ¿dónde está? Más adelante. Ahí. Esta pregunta es la que yo les planteo. Es decir, ya he aplicado una prueba. ¿Podría haber estudiantes que obteniendo la misma puntuación en las pruebas tuvieran diferentes dificultades? No, no es sí, sino siempre. Lo difícil es, o sea, solo se dan algunos casos en los extremos de la curva, es decir, los que están allá en la tercera desviación a la izquierda con dificultades y los que están en el otro extremo a un nivel de excelencia en los que es difícil que se pueda producir una discrepancia entre las puntuaciones. Pero desde la segunda desviación negativa hasta la segunda desviación positiva en la curva normal, lo que hay es un sinnúmero de sujetos diferentes y le damos el mismo tratamiento. O sea, este sujeto que tiene dificultad en la lectura y tiene 2 desviaciones a la izquierda, este tratamiento. Eso no tiene sentido porque en esa misma posición de la curva hay millones de personas. Y le estamos poniendo el mismo tratamiento cuando en realidad su puntuación es la resultante de 2 habilidades totalmente diferentes. Porque alguien puede obtener las puntuaciones y continúo con lo... Alguien, por ejemplo, en nuestra batería, estas son las 3 escalas que hay. Las 4 escalas que hay. Eficiencia, comprensión, acceso y automatización. Y después cada una de ellas tiene 2 o 3. Podría darse la misma puntuación en 2 sujetos que tuvieran el déficit en comprensión y tuvieran las dificultades en eficiencia. Porque si tú tomas como referencia la puntuación global, no te dice nada. Pero mire usted, si toma como referencia la puntuación en comprensión, puede ser la resultante de tres procesos diferentes. Puede haber obtenido esa puntuación en la comprensión literal, en la comprensión global o en la autorregulación. Pero bajo todavía más. Es que pudiera ocurrir que en comprensión literal, que un alumno tiene una puntuación de 40, esa puntuación resulte de 3 tareas diferentes. En una consiga mucho y en otra poco. Y en otro alumno sea al revés. Entonces, el análisis criterial tiene que llegar hasta los procesos. Yo creo que, Jesús, de pronto para contextualizar un poco, ¿cierto?, a nuestro gremio y recordarles un poco, pues porque nos escuchan hablar mucho, ¿cierto?, es que debería ser esta parte criterial y nosotros generalmente en psicología hablamos de nuestras pruebas están referidas a normas, ¿cierto? Entonces eso de pronto puede que las personas que no están tan familiarizadas todo el tiempo están trabajando con pruebas, nos podrías como contar un poco cómo es ese proceso, ¿cierto? Claro. O sea, porque hablamos un poco como de siempre, y tú lo mencionabas, ¿verdad? Buscamos cuál es la comparación, cómo comparamos ciertos puntajes con un grupo de referencia que tiene las mismas características. Y eso, Caterine, y eso tiene cierto sentido, porque miren ustedes, el primer nivel de un análisis cualitativo o criterial son los resultados normativos. ¿Vale? O sea, si alguien ha obtenido en la puntuación en competencia lectora una puntuación de 100, vamos a suponer que la media fuera 100. Ese 100 puede ser la resultante de 60 y 40, de 20 y 80, de 90 y 10 en eficiencia y comprensión. ¿Vale? Por lo tanto, es importante el primer nivel. O sea, las puntuaciones globales son el primer nivel de análisis criterial. Pero fijaros bien, yo creo que es necesario que en una evaluación haya también un análisis normativo. Es decir, yo estoy en contra de aquellos que dicen, no, la evaluación normativa no sirve para nada. Eso es falso, eso es mentira. La evaluación normativa sirve para una cuestión muy importante y en muchos casos y en muchos países es trascendental, porque de eso dependen las ayudas. Claro, la categorización de los sujetos, aunque no... Yo estoy bastante en contra de la publicidad a las categorizaciones de los sujetos, pero sí es verdad que en muchos sistemas educativos, entre ellos el español, las ayudas que los alumnos reciben están en relación con el análisis normativo. Si usted no ubica al alumno en una categoría diagnóstica, ese alumno no recibe ayudas. Entonces, sería cerrarle la puerta a la posibilidad de que gente... Es decir, cerrarle la puerta a los que no tienen recursos. Entonces, yo estoy totalmente en contra de eso. Entonces, yo comenzaría, fijarlo bien, por hacer un análisis normativo. Y de hecho, nuestras baterías, las evalúan y los evalúan, lo primero que hacen es un análisis normativo. Un análisis normativo. Y lo hace
fijaros bien, y en esto sí me gustaría hacer un pequeño detalle, sobre todo para las personas que sepan un poco de medición, hacerle la regularidad, porque yo les pongo ahí en esa transparencia, como ustedes pueden ver, dos informaciones. Una, como yo hago el análisis, que lo hago a partir de puntuaciones típicas, de desviaciones típicas. Y otra, como se suele hacer. La mayoría de las pruebas que hay en el mercado insisten en las puntuaciones centiles. Pero a mí me gustaría señalar un problema que tienen las puntuaciones centiles. Las puntuaciones centiles son posiciones, no es cantidad. Es decir, es un número que indica una posición, no es un cardinal, es un ordinal. Y eso tiene un problema, porque no se pueden sumar, no se puede operar con ellos, y encima la distancia entre uno y otro puede ser kilométrica, o estar juntos. Es decir, el percentil 25 puede estar al lado del 50, y a una enorme distancia del 20. Claro, esa interpretación, cuando estamos hablando de que el niño está creciendo y te dice el pediatra que está en el percentil 75, pues informativamente es muy atractiva, pero desde el punto de vista científico, me van ustedes a perdonar, hay que tener mucho cuidado con los percentiles. Tienen un buen nivel informativo, pero son bastante deficientes desde el punto de vista científico. Yo haría siempre los cálculos en desviaciones típicas, siempre. Y ahora, para eso, fundamentalmente, el análisis normativo nos llevaría a esta curva que está acá. Es decir, en realidad, cuando hacemos un análisis normativo, lo que estamos haciendo es dividiendo al conjunto de la población dentro del modelo matemático de la psicología, la campana de Gauss, que dice que la población se distribuye desde 3 desviaciones típicas a 3 desviaciones positivas. Y ahí hay 5 grupos diferentes. Hay un grupo central que tiene el 68%, que es la mayoría de la población que está entre más una desviación típica y menos una desviación típica. Estos serían los que, en teoría, de acuerdo con el modelo matemático, no tienen dificultades. Luego vendría menos una desviación, en la parte izquierda, menos una desviación típica, que ahí, aunque muchos sistemas educativos no establecen las ayudas a partir de ahí, yo creo que es un gran error, porque la mayoría de los sistemas educativos sitúan las ayudas a partir de la segunda desviación típica. Pero miren ustedes, a partir de la segunda desviación típica, en la curva de Gauss nomás cae el 2,14%. Y yo les aseguro que la gente con dificultades en lectura están más cercanos al 15% o más que al 2%. Y que tal vez es el momento en el que podemos intervenir más fácilmente, claro, y podemos corregir. Pero no solo eso, sino que es que además es falso desde el punto de vista científico. Es decir, vaya usted a cualquier escuela, a la escuela que quiera, y le aseguro que por lo menos el 15% de los chicos tienen dificultades en la lectura, no el 2%. Por eso algunos países no tienen la concepción de ayuda en las 2 desviaciones, sino en una desviación y media, que a mí me parece mucho más acertado, porque también es verdad que de las ayudas la gente se aprovecha mucho y hace trampa, pero bueno, por lo menos una desviación y media ya es una posición bastante. Y finalmente, a partir entre la segunda y la tercera desviación, hay un porcentaje, fijaros bien, que es del 2%, que son dificultades muy graves. ¿Vale? Situar a un alumno en estos elementos es absolutamente fundamental. Esto es imprescindible que sea antes del análisis criterial. ¿Dónde está el alumno? Lo mismo que al revés, en las posiciones positivas, que yo no voy a extender, pero es lo mismo. Primero se dan sujetos que tienen unos niveles superiores y después está la excelencia, que es a partir de la segunda desviación, como ocurre con el análisis del CI cuando estamos hablando de gente con talento, ¿no? Exactamente igual. Y ahora, después de esto es cuando tiene sentido, fijaros bien, que se haga un análisis que nos permita obtener el perfil lectoescritor del que yo hablaba antes. Claro. Un análisis, fijaros bien, que tendría que hacerse un poco de acuerdo con este panorama que hay. Es decir, lo primero que tenemos que hacer siempre en un análisis criterial es comparar el rendimiento que este sujeto tiene con su capacidad general de aprendizaje. ¿Por qué? Porque va a haber 2 tipos de alumnos. Un alumno que tenga dificultades en la lectura porque tiene dificultades generales, y un alumno que tenga dificultades más que en la lectura. Entonces, es muy fácil generalizar sobre un sujeto que tiene dificultades en la lectura que tiene dificultades en todo. Claro, en todo lo que tenga que ver con la lectura y la escritura. Pero si una persona no tiene dificultades en la vida cotidiana, si una persona no tiene dificultades en la vida cotidiana, no es una persona con discapacidad intelectual de acuerdo con los estándares internacionales. Claro.
Y para eso tenemos otro tipo de Y mediciones. para eso hay otro tipo de medición. Claro. Entonces, la primera escala, que es la discrepancia entre la actitud, capacidad general de aprendizaje, como ustedes le quieran llamar, y la competencia y el logro lector en este caso, para eso diseñamos nosotros hace ya casi 30 años las baterías Evalúa. O sea, la batería Evalúa te dice si un sujeto, la dificultad que tiene es específica o general. Y te la compara, y te compara su rendimiento lector con su rendimiento intelectual. Okay. ¿Vale? El segundo nivel que hay que hacer es hacer la diferenciación entre comprensión y eficiencia. Porque en realidad, de acuerdo con el modelo siempre de lectura de Camus, hay dos tipos de procesos lectores: los que hacen que tú decodifiques y los que hacen que tú comprendas o que interpretes semánticamente. En tercer lugar, fijaros bien, es la discrepancia entre escalas. Un chico puede tener las dificultades en la escala de comprensión o puede tener las dificultades en la escala de automatización o en la escala de acceso. Esas son las tres escalas en las que puede tener las dificultades, en cuál de ellos la tiene. Okay. Y después, fijaros bien, nuestras baterías bajan y analizan la discrepancia de las pruebas en cada escala y de las tareas en cada prueba. De tal manera que yo lo he dicho muchas veces, si alguien aplica nuestra batería de ballet, podría tratar al niño con las dificultades, con las tareas que hizo mal. Le cambia el contenido y ese es el tratamiento. Es un tratamiento totalmente inductivo, que es lo que hay que perseguir en este tipo de tareas. Porque si no, nos encontramos muchas veces, cuando hacemos un tratamiento de tipo deductivo, pues que el profesorado muchas veces no está preparado, no sabe interpretar los datos, incluso muchas veces los propios psicólogos o diagnosticadores saben realmente interpretar de una manera operativa la información. Entonces, yo creo que una batería de carácter criterial como la que yo les estoy presentando, me parece absolutamente necesario que los profesores, fijaros bien, evalúen de esta manera. Si no con la batería, con algo que ellos hagan que se parezca a eso, que evalúen los procesos de los chicos. Que son las herramientas, ¿no? O sea, realmente Claro. acá digamos que el carácter de la batería tiene, claro, su carácter evaluativo, pero también su carácter de intervención, ¿no? Su Claro, carácter de claro. posibilidad de Es que además las pruebas no tienen ningún sentido desde el punto de vista escolar. Porque claro, en psicología se manejan tres tipos de instrumentos diferentes, ¿no? En psicología tenemos instrumentos que sirven para ubicar a la gente en una categoría diagnóstica que no tienen por qué ser criteriales. Claro. O sea, pueden ser criteriales con respecto a las condiciones que son necesarias para ubicarse en esa categoría. Pero en la escuela, yo diría que en la escuela es necesario que las pruebas que evalúen competencias específicas, no digo competencias de tipo general, que evalúen competencias específicas sean siempre de carácter criterial. Y yo creo que en la formación de los profesores, no en Colombia, porque yo no conozco la realidad de Colombia, pero sí en mi país, hay una deficiencia clara en el sentido de que no saben evaluar criterialmente. O sea, los profesores, mayoritariamente, por ejemplo, en mi país, no saben evaluar criterialmente. O sea, no saben construir una prueba que evalúe los procesos que ha enseñado. Claro, en un mundo como en el que estamos ahora mismo, seguir evaluando contenido y no procesos es una barbaridad de unas dimensiones estratosféricas, porque todo lo que están aprendiendo los niños en la escuela no les va a servir para nada. Que es justamente pues todo el modelo que nos trata de llevar a toda la parte de competencias, ¿verdad? Claro, claro, las competencias tienen que ser el referente en la enseñanza y en la evaluación. ¿Qué te lleva a ti y al equipo pues, de personas que han estado detrás de este tipo de instrumentos a pensar justamente en hacer como ese cambio en la valoración? Hombre, yo creo que ese ha sido un cambio que se ha ido gestando a lo largo de los años. Es decir, ten en cuenta que si analizamos mínimamente la historia de la evaluación empezó evaluando conocimiento puro y duro, se evaluaba lo que alguien conocía, luego se empezó a evaluar los contenidos, luego se empezó a evaluar los procedimientos, luego se evaluaron las capacidades y ahora estamos en el ámbito de las competencias desde hace alrededor de 20 años. Sí. O sea, hace 20 años que en Europa el proyecto de SECO estableció cuáles serían las competencias básicas que la educación debería desarrollar. Y una de ellas es la competencia comunicativa en la que hemos visto insertada la lectoescritura. Lo mismo pasa en el ámbito de la tecnología, etcétera, etcétera. Es decir, la clave del análisis de las competencias es que es un análisis de tipo procesual. No se habla de conocimiento, no se habla de contenido, porque
los contenidos son los elementos concretos con los que operamos. Y en la escuela se sigue enseñando todavía, se pone un interés especialmente fuerte en elementos de contenido que apenas tienen importancia. Es decir, saber hoy lo que es un sustantivo cuando Google te lo dice 10 milisegundos después de preguntártelo, es que no tiene sentido. Vamos. Total. Y entonces, el proceso de desarrollo un poco de la prueba, cuéntanos un poquito, pues, ¿cómo fue ese proceso de desarrollo? La prueba surgió, además es interesante esa pregunta, no me acuerdo de esas cosas, pero esa primera pregunta es interesante. La prueba surgió porque lo primero que nosotros hicimos, o sea, la historia un poco del equipo, especialmente de Daniel González Manjón y yo, que somos los autores principales de las pruebas. Nosotros entramos los dos como profesionales del diagnóstico en un equipo español en la provincia de Cádiz, y cuando llegamos lo que teníamos era McCarthy, Escalas Alexander y Wyss. Eso era lo que teníamos. Y Wisty, también teníamos el de los pequeños. Entonces nosotros vimos que lo que nosotros estábamos haciendo allí no servía para nada. Le estoy hablando de hace ya 40 años. Acuérdate que tengo 70 y entonces ya hace 40 años. Recorrido. Entonces, en aquellos momentos nosotros nos sentimos desconcertados. Dijimos, esto no puede ser, esto no sirve para nada. Entonces, o sea, no el sirve yo aplicarle para un quiz a un niño que no lee no sirve para nada. Si le salen todos 100, 90, 110, 115, que es lo que os pasará a todos. Es decir, la mayoría de los alumnos salen dentro del ámbito más menos uno, sí, claro, de desviación típica. Y ahí no llega a ninguna conclusión diagnóstica. Claro, cuando algunos profesionales de los que yo conocía, yo no llegué nunca a hacerlo, porque vi tan claro desde el primer momento que eso era una barbaridad, devolvían al chico a su escuela diciendo, el chico no tiene ningún déficit. Y el chico no sabía leer, pues la verdad es que era una barbaridad. Claro, el chico no tenía ningún déficit intelectual, pero el chico no sabía leer. Entonces para la escuela tenía un gran problema. Entonces, eso nos hizo a nosotros mucho, tanto a Daniel como a mí, reflexionar qué tipo de instrumento podríamos usar o construir para ayudar al profesorado a interpretar esa información que la mayoría de los psicólogos de aquel tiempo no hacían. ¿Vale? Entonces, lo que hicimos fue empezar a construir las baterías evaluadas para nuestro uso personal. Para que permitiera precisamente diferenciar. Y estando en ese proceso llegó una empresa llamada EOS y nos dijo que sí, éramos capaces de estandarizarla. Y la estandarizamos. Y así nació la Evalúa en los años 90, principios de los 90. ¿Y esa construcción de pronto implicó trabajo con docentes? Y de investigación, porque la estandarización duró cerca de 2 años. Y trabajamos mucho no solo con docentes. Nosotros el referente nuestro no siempre han sido los docentes. Es decir, vamos a ver, nuestro objetivo sí era ayudar a los docentes, pero los docentes en todo el mundo tienen determinados vicios corporativos que le hacen situar el problema casi siempre en la cabeza del alumno y en el ámbito familiar. Y miren ustedes, yo les voy a decir una cosa. Eso es verdad en muchos casos, pero yo les aseguro que la variable escolar tiene más importancia que la familiar y que la personal en la lectura. O sea, un niño fundamentalmente no aprende porque no se le enseña de manera adecuada. ¿Que es verdad que hay chicos con discapacidad que les cuesta trabajo leer? Sí. Pero también aprende cuando se hace un planteamiento adecuado de la enseñanza. Les cuesta más. La diferencia entre los seres humanos en el aprendizaje es que algunos aprenden más deprisa y más cosas, pero todos aprendemos igual. En el chat, muchas gracias Jesús. Catherine, en este momento, de lo que estás diciendo, hay una pregunta en el chat. Elena nos pregunta, ¿cuál es la edad indicada para iniciar la enseñanza de la lectura en niños? ¿Cuál es la edad? ¿Cuál podría ser esa edad? No hay edad. Ese es un constructo que mucha gente ha popularizado durante muchos años. Desde los años 60 existen autores franceses, españoles, etcétera, prácticamente de todo el mundo, que han dicho que la edad buena para aprender a leer es en torno a los 6 o 7 años. Mirad, la mayoría de los sistemas educativos escolarizan a los 6 o los 7 años. Hay mucha gente que con el boom del PISA, cuando Finlandia salió tan alta en rendimiento, todo el mundo miraba para Finlandia. Como si en Finlandia los niños, claro, en Finlandia se escolarizan a partir de los 7 años. Pero algo que no sabe la gente es que en Finlandia los niños van a la escuela sabiendo leer.
porque le enseñan sus padres. Y por eso nos decías, no hay unos techos, No hay unos techo, inicios. no hay suelo para enseñar a leer. ¿Cuál es el suelo? En primer lugar, que el chico se interese. Es decir, yo creo que hay que tener meridianamente claro que enseñar a leer, hay que enseñar a leer 4 veces. 4 veces, no una. La primera cuando el niño empieza a interesarse por la lectura. Ahí tenemos que hacerle que aprenda los precursores, que aprenda conciencia fonológica, que aprenda los nombres y los sonidos de las letras y que aprenda velocidad de nombrado, es decir, sea capaz de acceder a su léxico de forma rápida. Enseñémoselo. ¿Cuándo? Cuando el niño lo pida, si el niño lo pide. Miren ustedes, cuando yo elaboré el Evalúa Cero, yo entrevisté a 1000 alumnos para hacer el Evalúa Cero. Yo entrevisté 4 años seguidos a 1000 alumnos, a los mismos. Bueno, al final me quedaban 890, me parece, porque se me habían muerto parte de la muestra. La mayoría de esos niños a los que yo le hacía una entrevista, y la entrevista le preguntaba que de qué no le había gustado de la escuela cuando él llegó a la escuela. Y mayoritariamente me dijeron que no le habían enseñado a leer, porque ellos esperaban aprender a leer. Los niños son niños, no tontos. No son deficientes, son niños. Y los niños esperan ir a la escuela para aprender a leer y a escribir. Porque es la idea que tienen de la escuela. Sí. Y le rompemos sus expectativas cuando no le enseñamos a leer. Otra cosa muy bien distinta es que el aprendizaje de la lectura se regule. Es decir, haya una primera fase en que cuidemos que emerjan bien los procesos de la lectura. Pero luego, la enseñanza sistemática. Ahí sí que tendría yo que poner una condición. Es decir, para enseñar sistemáticamente la lectura, deben estar los precursores dados. Ya, okay. Y si no los tiene, empieza por los precursores. Pero yo no pondría ninguna edad para leer. Claro, antes de avanzar en el proceso. Sí. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, otra pregunta. Cuando hablas de que las 3 pruebas que tenías también el EVAMAT, ¿hay algunos datos que tengas sobre esta relación entre niños que presenten estas dificultades en el procesamiento de la lectura y que también presenten estos problemas a nivel del procesamiento matemático? Sí, esa relación entre sí, pero no son significativas, porque las relaciones están relacionadas con la capacidad general de aprendizaje. Es decir, muchos chicos con una capacidad general de aprendizaje baja, inteligencia general baja, como cada uno le quiera denominar eso, que yo ahí tendría algunas discrepancias con algunos nombres. Pero casi siempre son los que tienen dificultades. Hay más chicos con niveles bajos de actitud general, con dificultades en matemáticas, que en lectoescritura. Y en lectoescritura hay más chicos con nivel elevado de dificultades. O sea, en la lectura fracasan más niños con mayor competencia general que en las matemáticas. Seguramente por la intrincación de los procesos que yo acabo de explicar. Es decir, yo creo que mientras que en matemáticas la arquitectura del aprendizaje es muy escalonado, muy jerárquico, en la lectura no es tan así. En la lectura es como ramificado, ¿no? Y justo lo que tú señalas, ¿no? Entonces, si no hay precursores, ya arrancamos desde otro proceso superior. Arranca desde otro y, por ejemplo, la mayoría de la gente que a mí me dice cuando estamos a partir de octavo, noveno, décimo, undécimo, y le preguntas al profesor y dice, no comprende lo que lee. ¿Qué problemas cree que tiene el niño? No comprende. Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es verdad eso? Es verdad, pero ese no es el problema. El problema es anterior. En la mayoría de los casos. Porque claro, si un chico tiene dificultades de fluidez, no tiene problemas de comprensión. La gente no tiene dificultades con lo que no tiene. Yo siempre digo que ninguno de los presentes tenemos dificultades con los millones de euros que tenemos en el banco. Porque no los tenemos. Dificultades no tenemos. Entonces, alguien que no tiene comprensión lectora, que no tiene un nivel de comprensión lectora, no tiene dificultades con la comprensión lectora. Tiene dificultades con la anterior. Y alguien que no automatiza la lectura, seguramente no es un problema de automatización, es un problema de acceso al léxico. Y alguien que no accede al léxico seguramente no es un problema de acceso al léxico, es un problema de los precursores. Claro. Por eso la evaluación criterial es tan importante, y fijaros bien, nosotros evaluamos el acceso al léxico como proceso hasta en los lectores avanzados, hasta décimo. Claro. Porque también hay alumnos que tienen problemas de acceso al léxico en décimo. Sí. Que ya han venido construyendo. Sí.
Lucio Olarte nos dice que está de acuerdo contigo, Jesús, que es bueno utilizar plataformas más prácticas y con un mejor servicio. En ese sentido, las pruebas, Evalúa, el Evalec, el Evamat y todo el avance que habéis tenido y las puntuaciones que nos pueden dar estas pruebas para grupos, para individuales, ¿qué nos podrías decir? Venía preparado para eso. Vamos a ver. Mira, Vamos para allá. Si le contestamos a en primer lugar, nosotros, o sea, las baterías Evalec y Evamat utilizan 4 criterios para sugerir el tratamiento o determinar el tratamiento educativo que corresponden a las dificultades en lectura y matemática. Un primer nivel que sería que lo toma desde el punto de arriba, desde la competencia, si el problema es de eficiencia o de comprensión. Pero toma un segundo nivel decisional en el que decide si el problema es de la escala de comprensión, de cuál es el problema, o de la deficiencia, si es un problema de automatización o si es un problema de acceso al léxico. Hay 4 niveles de decisión. De acuerdo con ese análisis que hace el sistema informático, decir que el sistema informático que utilizamos tanto en la batería Evalúa como en la batería Evamat y Evalec es un sistema muy potente. Muy potente. Les voy a mostrar el del Evalec y les voy a hablar del Evalúa, que también es muy sui generis. Lo primero que hace, fijaros bien, es emitir, de acuerdo con los datos, una serie de un informe de los datos, fijaros bien, con colores indicando la desviación típica en la que se encuentra su puntuación. De todas y cada una de las tareas, no de las pruebas. Baja hasta las tareas. Claro, porque el análisis criterial se hace a nivel de competencia, a nivel de eficiencia, a nivel de escala y a nivel de prueba y a nivel de tarea. Entonces, ahí vienen indicados, esa primera página te la da para el grupo. Si tú tienes un alumno más que te da una, claro. Pero lo normal es que tenga... ¿Qué te permite eso? Pues te permite analizar dónde están los problemas, dónde están los rojos, Claro. dónde están los amarillos, dónde están los verdes. ¿Dónde necesitas ¿Vale? intervenir? Pero además de esto, proporciona, fijaros bien, un perfil de puntos fuertes, o sea, un perfil gráfico donde se analiza las distintas pruebas y índices que tiene la prueba. Pero aún hay más, hace un análisis criterial y te dice cuáles son los puntos fuertes de la lectura de ese niño, cuáles son los puntos medios y cuáles son los puntos débiles. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Este tipo de análisis solo se puede hacer con una batería de tipo criterial, no se puede hacer con una batería normal. La batería tiene que abarcar a todos los procesos, porque si no te quedan procesos fuera. Y finalmente, fijaros bien, una cuestión importante es que nos permite analizar para ver si el alumno, tomando el resultado de la escala cognitiva del Evalúa, para analizar si el alumno, fijaros bien, tiene déficit específico de lectura o no. Esto se ha hecho sobre todo porque, como decía, en muchos países se requiere que se cumpla el criterio de discrepancia. Entonces, para decidir si un alumno tiene dificultades en lectura, y me voy a algo que nos hemos saltado antes, que es lo siguiente, es decir, para decidir si un alumno tiene dificultades específicas en la lectura, se utilizan 3 criterios. En primer lugar, el criterio de discrepancia. Es decir, el ritmo, el rendimiento lector de este alumno está en consecuencia o es coherente con el nivel de capacidad general o no. Pero a ese criterio se le unió, el primer criterio es el de exclusión, me he ido al segundo directamente. El primer criterio es si el alumno tiene dificultades generales debido a problemas de condición personal o condiciones sociales. Si alguien tiene dificultades de ese tipo, no tiene una dificultad general. La segunda, que es la que acabo de explicar, que es el criterio de discrepancia. Es decir, comparamos el rendimiento del alumno en lectura con el rendimiento general. Si hay más de 2 desviaciones típicas entre ambos valores, por eso es importante trabajar con puntuaciones típicas, el alumno tiene déficit específico o DEA en lectura. Y si el alumno tiene menos de 2, no tiene DEA. Eso es lo que nos permite identificar el Evalúa. El Evalúa sirve para esto precisamente. Pero, fijaros bien, os quiero hablar de un proyecto que tiene que ver con el tercer criterio que se utiliza. El último criterio que se está utilizando en el mundo es el criterio RTI, en el que se trabaja de manera preventiva con los alumnos con evidencia científica, con un tratamiento
falsado científicamente, es decir, comprobado que funciona. Ok. Nosotros, el equipo que hemos elaborado el Evalúa, estamos en este momento en un proyecto que se llama Evalexil, Evaluación de la Lectura y Tratamiento, que asignará mediante el sistema informático tratamientos individualizados a los grupos y a los alumnos, indicándole 60 sesiones de trabajo con las que eliminarán la dificultad que tienen. Y lo hemos comprobado que funciona. Nosotros ya hemos comprobado que eso funciona. O sea, 60 sesiones con un trabajo específico sobre el proceso que un chico tiene, elimina las dificultades del proceso en un 85% de los casos. No en el 100%. Nosotros hemos comprobado en el 85% de los casos. Y ese proyecto de Valesil todavía no está. Es una prolongación de las baterías y que saldrá aproximadamente en enero para Chile, Colombia y España. Porque quiero deciros que una de las razones de mi presencia en este país es que he venido precisamente porque ya se ha terminado el proceso de estandarización colombiana del EVALEC, es decir, ya existen baremos para Colombia del EVALEC y estamos a punto de finalizar los estudios que conllevan la estandarización de las baterías Evalúa. Yo creo que es uno de los estudios más grandes que se han hecho en Colombia en el ámbito de la psicopedagogía. Que muestra aquí que se ha utilizado en Colombia, ¿no? Porque esa es una de las reflexiones que hacemos mucho en el campo y pues que hacemos también los psicólogos en general y siempre decimos necesitamos utilizar pruebas que sean validadas en Colombia, necesitamos utilizar pruebas que sean adaptadas a nuestros contextos y que nos permitan, ¿cierto? Pues también poder hacer comparaciones, identificaciones, ubicaciones, etcétera, en nuestra realidad. Y sobre todo, fíjalo bien, hay una cuestión importante en el tema de la estandarización que va más allá incluso de lo que Catherine está señalando, y es la importancia que tiene la muestra en el modelo matemático de la campana de Gauss. Claro que sí. Que yo puedo tener una campana de Gauss asimétrica hacia la derecha, asimétrica hacia la izquierda, muy centrada arriba, con mucha curtosis o con poca, y eso condiciona cualquier análisis. Claro. Entonces, no es una cuestión exclusivamente de tener o no tener un baremo. Yo diría que hay determinadas cosas y nuestro esfuerzo va dirigido a que el sistema informático que en estos momentos gestiona nuestras baterías posibilite a los establecimientos establecer su propio baremo. Okay. Claro, porque miren ustedes, cuando yo comparo una institución, un colegio, una escuela, la comparo con un colectivo, esa comparación es más o menos aceptable. Pero cuando yo comparo a un niño de una escuela que tiene dificultades con un baremo que no tiene nada que ver con esa realidad, claro, eso es una barbaridad terrorífica, tanto para bien como para mal, porque el problema además ni siquiera podemos afirmar que sea para mal, que encima puede que salga beneficiado. Sí. El problema es que el instrumento que estamos utilizando no es adecuado. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cuando uno no tiene instrumentos estandarizados, pues evidentemente te queda utilizar el registro que esté hecho, el baremo que esté hecho. Claro. En la mayoría de los casos, por ejemplo, cuando yo empecé en el ámbito del diagnóstico, la mayoría de los baremos no eran españoles. Eran ingleses, eran americanos, eran franceses, pero español había muy poco. Y a nosotros nos pasa un poco, es más, nuestro baremo Claro. es español, nuestro baremo es mexicano, ¿verdad? Claro, y necesitamos pero baremos en pero todavía un baremo de la misma zona puede ser más o menos más aceptable. O sea, cuando tú utilizas baremos, tengo que decir que los baremos que yo he elaborado para Colombia, con la muestra que Junti Psychometry ha obtenido, son unos baremos que reflejan que las baterías EVALEC se ajustan al modelo educativo colombiano muy bien. Le diría que mejor que al modelo español. O sea, los estudios españoles son menos contundentes. Porque el criterio no está basado tanto en ese sentido en los estándares que están asociados al currículo. Claro, en los procesos. En los procesos. Es que nosotros no más canalizamos procesos. Nosotros, los estándares nos han servido para modular los distintos procesos. Es decir, los procesos de acceso al léxico
lo que hemos hecho es modularlo a lo largo de la escolaridad, pero nosotros medimos siempre el proceso de acceso al léxico visual y el fonológico. Bien. Lo mismo ocurre con la fluidez, la expresividad, la velocidad. Nosotros medimos eso, pero con textos adecuados a cada uno de los cursos. Claro. Pero el proceso es el mismo. Medimos lo mismo. Medimos lo mismo. La misma medida de exactitud, o sea, la variable exactitud lectora o precisión a la hora de leer, la medimos desde el octavo hasta el 0. Claro. Medimos siempre el mismo proceso. Entonces, como es el proceso, ¿cierto? Estamos basados en el avance del proceso, pues de una u otra forma se termina ajustando a los estándares. Claro, y ha ocurrido que aquí se ajusta mejor que los estudios que yo hice en España de estandarización en la. Ahora estoy haciendo de nuevo una estandarización en España, vamos a ver cómo resulta, pero el ajuste del modelo en Colombia es mejor que en España. Hay una curiosidad que siempre tenemos, ¿cierto? Desde el campo de medición de evaluación y bueno, y que en general, les digo yo también a mis estudiantes, siempre hay que preguntarnos cuáles son esas evidencias de validez, ¿cierto? Cuáles son esas evidencias de confiabilidad, cuáles son esos elementos que nos permiten decir, esta es una prueba que realmente ha tenido un proceso serio, un trabajo riguroso. Hombre, eso en el manual. Y en el cual vamos decir, a contar claramente. En los manuales del EVALE y del EVALUA vienen todos los datos científicos y resultantes de la investigación realizada. Es decir, hacer una prueba con el EVALE. Lo que pasa es que en el EVALE hay un referente que yo no despreciaría. Y es el referente criterial, el referente procesual. Es decir, hoy hay suficiente investigación en lectura como para afirmar que conocemos la lectura, todos los procesos de la lectura, donde únicamente hay ciertos procesos no establecidos de una manera tan categórica, es en lo que es la lectura emergente, donde están muy claros 3 procesos, que son los de conocimiento de las letras, velocidad de nombrado y conciencia silábica, y hay dudas sobre otros, o hay autores que postulan que la recepción y la recepción auditiva o la discriminación auditiva es otro factor, y hay autores que lo niegan. Los 3 en los que todo el mundo está de acuerdo son esos 3. Es decir, el efecto que ha tenido los estudios internacionales PISA de la OCDE y los estudios de la IEA con los PIR es que ha unificado los criterios en lectura como nunca antes en la historia se ha producido. Nunca ha habido tanto acuerdo de qué es comprender. Nunca. Aquí ha habido siempre una interpretación sui generis y hasta personalizante por parte de muchos autores que se creían que ellos eran los que tenían la verdad. Lo que pasa es que el problema era que eran muchas verdades distintas y eso era complicado. Yo creo que el efecto más importante de los estudios internacionales que se han realizado tiene que ver con esto que les digo, es decir, con la unificación, sobre todo en el ámbito de la lectura, porque eso no se ha producido tanto en las matemáticas. Y la razón no es otra que es la falta de investigación. Es decir, miren ustedes, cuanto más claro está cómo se evalúa algo, siempre está en relación con el nivel de la investigación. Cuanto más investigado está un sector, más fácil es evaluar, mejores instrumentos hay, etc. ¿Y qué ocurre? Bueno, porque hay 100 estudios de lectura por uno de matemáticas. Entonces en las matemáticas no hay tantos avances, pero últimamente está habiendo bastantes avances, sobre todo derivados de que los procesos participantes en muchos casos son los mismos, los procesos cognitivos. Entonces, el proceso, por ejemplo, de reconocimiento visual de los números tiene mucho que ver con el cálculo básico que automatizamos. Es decir, nadie de los que nos están escuchando o de los que vemos podrán negar que piensan en el número que les voy a decir. 4 por 5. Y todo el mundo ha pensado en el número que todos sabemos. ¿Y por qué? Porque eso se calcula un poco por la guía directa. Es decir, no hacemos conteo. Sí. Pero si yo te digo cuánto es 1324 por 428, ya no se produce ese cálculo. ¿Y por qué no se produce? Porque ese, como mucho, usted se va a aproximar a ese número, al número resultante. Pero en realidad usted no puede hacer ese cálculo. Eso es lo que sería el equivalente a la decodificación fonológica, por ejemplo. Es decir, hay procesos que se han averiguado en la lectura y que han terminado ayudando a la investigación de matemáticas. Y lo mismo pasa por ejemplo, con la recuperación de la memoria. Es decir, se empezó hablando en el modelo de Norton sobre el almacén de las palabras, cómo funcionaba el almacén de las palabras en el cerebro, y en este momento se habla de un almacén de los números, de los hechos numéricos. Sí. Entonces ha habido muchas cosas que han ido
un poco de la mano. Ojalá se produzcan más investigaciones en el campo de las matemáticas, que yo creo que es la que está más necesitada. En el campo de la lectura hay en estos momentos no solo mucha investigación, sino mucho acuerdo, que eso es todavía más importante. ¿Y hemos encontrado de pronto alguna diferencia cultural? Pues tú nos comentas, ¿verdad? Has Muy hecho poca. baremación en Eso los para tres mí es países. una sorpresa total. ¿Sí? Esa es la mayor sorpresa que yo he tenido cuando he hecho baremaciones fuera de mi país. Es verdad que casi siempre hay, por ejemplo, en el caso de los baremos colombianos, y los baremos, comparándolo con los baremos españoles, hay una pequeña diferencia que está en torno al entre el 7 y el 10% de cantidad de atributos medidos. Okay. Es decir, los niños españoles están entre un 7 y un 10% por encima de los colombianos, pero de acuerdo con PISA hay mucha más diferencia. Sí, 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 es verdad. Nosotros generalmente estamos Pero, en los... pero lugares yo la pequeños. diferencia que he encontrado es entre un 7 y un 10%. Ok, sí, muy interesante también para... En matemáticas no lo he comprobado todavía y los evalúan no los he terminado de analizar todavía porque todavía no estamos terminando de recoger la muestra. Pero en general sí tengo muchas muestras, muchos baremos de Chile, por ejemplo, y en Chile la diferencia también suele ser más o menos esa. Hay una pequeña diferencia de un 7, un 10%, porque yo creo que yo he encontrado, por ejemplo, he encontrado más diferencia entre algunos colegios chilenos y otros colegios chilenos que entre la media chilena y la media española. La media española. Probablemente Y podría aquí, comportarse de seguramente, forma similar. por la estructura social, porque claro, esto tiene que ver con cómo funciona el sistema educativo. El sistema educativo español, que además vosotras conocéis, es bastante igualitario. Es decir, mis hijos nunca fueron a una escuela privada, Claro. siempre fueron al colegio de su barrio. Claro, ¿eso qué significa? ¿Que yo lleve a mis hijos a un colegio malo? No. Es que en España no hay tanta diferencia entre los colegios privados y los colegios públicos. Claro. Y esa Mientras que yo no conozco Colombia, pero en Chile hay una diferencia abismal entre los colegios privados y los colegios públicos. Igual acá. Por eso digo que seguramente... Y seguramente aquí va a ocurrir lo mismo y entonces habrá que utilizar dos baremos. Pero eso ahora no se ha producido en la lectura. O sea, en los baremos de lectura eso no se refleja. Vamos a ver qué pasa con los evalúa. Al menos telemáticamente me pondré en contacto con ustedes si ustedes están interesados. Genial. No, muchas cosas hemos aprendido, yo creo, durante este espacio, ¿cierto?, de conversación, no solamente pues sobre las dificultades de lectoescritura, sino justamente sobre la evaluación de las mismas y poder como identificar pues ese proceso riguroso que se hace finalmente en la construcción de un instrumento de evaluación que no solamente, digamos, nos permite dar una información, ¿sí?, sino que además puede recolectar o que nos puede facilitar un tratamiento, una intervención, y en ese sentido pues es muy interesante además que se haya podido realizar este estudio en Colombia y que tengamos ahora la posibilidad también de tener estas herramientas adaptadas. Yo darle las gracias a Junti Psychometry Colombia, que es la que ha hecho realmente la recogida de la información. Yo no he recogido la información, yo la he analizado. Claro que sí. Y darte las gracias a ti, Jesús, porque ha sido realmente un espacio maravilloso. David, Jesús, muchísimas gracias. Catherine, muchísimas gracias. Creo que hoy hemos estado viendo unos tips muy importantes del trabajo que podemos hacer también de forma interdisciplinaria, con docentes, trabajar en el aula, trabajar psicólogos, profesionales de la salud, fonoaudiólogos, muchos que están relacionados con nuestros niños y con adultos que pueden tener problemas a nivel de lectoescritura o a nivel de matemáticas. Queremos agradecerles a todos quienes han estado, nuestros invitados aquí presentes, quienes nos han estado acompañando online en este tercer miércoles de tertulia que damos por terminado en este momento. Queremos que nos sigan acompañando en nuestras redes y en este momento agradecerle muy especial a John y a Junti Psychometrics, y queremos darles una noticia muy especial. Vamos a tener una promoción, un descuento muy especial del 30% en las pruebas por un tiempo específico como inicio de hoy miércoles de tertulia 21 de junio. Ya les iremos contando por nuestras redes en cuánto consistirá este descuento, hasta cuándo lo podrán tener. Que sepan que nuestra biblioteca Rubén Ardila ya está funcionando, martes y jueves pueden venir a consultar los libros, tienen los horarios en nuestra página web para que estén muy pendientes. Entonces agradecemos a Junti, a Jesús por estar acá, esperamos contar contigo en una nueva oportunidad
y poder continuar con estos estudios, participar contigo, con ustedes en todas estas estandarizaciones, porque tenemos muchos profesionales que están interesados. Entonces, muchísimas gracias y esperamos que, claro que sí, que podamos continuar este tema tan interesante en nuevas tertulias, en nuevos espacios que tendremos con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Salimos del aire. Súper. Bueno,